Y si te dijera que algunas de las figuras más influyentes de la Biblia apenas ocupan unas pocas líneas, pero su verdadero legado cambió civilizaciones enteras. La reina de Sabá, ¿una simple visitante o una de las mujeres más poderosas del mundo antiguo? ¿Melquisedec, un hombre pasajero o un sacerdote eterno, anterior incluso a Abraham? Y si las historias más impactantes jamás fueron escritas en la Biblia, sino ocultadas entre textos prohibidos, tradiciones orales y manuscritos olvidados, hoy vamos a cruzar el velo del canon bíblico y revelar las historias de los testigos silenciosos, personajes cuya influencia fue demasiado grande para ser ignorada y demasiado peligrosa para ser contada. Quédate hasta el final porque la última revelación conecta a todos estos personajes de una forma que muy pocos conocen y podría cambiar la manera en que entiendes la historia bíblica. La Biblia tiene una seductora brevedad. Menciona ciertos personajes solo una vez, pero de una forma tan poderosa que despiertan más preguntas que respuestas. Por ejemplo, ¿por qué alguien tan importante como Melquisedec aparece solo en Génesis 14 y luego desaparece? ¿Por qué la reina de Sabá entra en escena? ¿Deslumbra a Salomón con su sabiduría y riqueza y nunca más vuelve a mencionarse en la narrativa principal? Este silencio no es accidental. El canon bíblico, el conjunto de libros aceptados oficialmente, no pretende contarlo todo. Su objetivo principal es narrar la historia de la salvación, un hilo conductor muy específico, no ofrecer biografías completas de cada figura que cruza sus páginas. Pero, precisamente ese silencio ha generado siglos de preguntas y ha impulsado a creyentes y sabios a buscar respuestas fuera del canon. Desde la antigüedad existió un hambre por lo oculto, por llenar esos vacíos narrativos. Esta búsqueda dio origen a una vasta red de tradiciones, textos apócrifos y relatos paralelos que ofrecen una visión mucho más rica y compleja de estos personajes. Estas historias no compiten necesariamente con el texto bíblico, sino que actúan como comentarios, expansiones y exploraciones de lo que se dejó sin decir. Nos muestran que la fascinación por estas figuras nunca se desvaneció, sino que creció en los márgenes de la historia oficial, alimentando la imaginación y la espiritualidad de generaciones. Para encontrar las historias de estos testigos silenciosos, debemos mirar más allá de la Biblia aceptada, hacia los ecos del mundo antiguo en los apócrifos y los pseudoepígrafos. Estos son textos que no fueron incluidos en el canon oficial, pero que tuvieron una influencia profunda en el pensamiento religioso de judíos y cristianos. Libros como el libro de los Jubileos, el Testamento de Abraham, o los diversos escritos gnósticos y etíopes, contienen detalles fascinantes que llenan los huecos dejados por la narrativa canónica. Tomemos por ejemplo a la reina de Sabá en la Biblia. Su visita a Salomón es un breve episodio diplomático. Pero si consultamos el Kibra Nagas, un texto etíope antiguo considerado sagrado, la historia es completamente diferente. Aquí, la reina de Sabá, llamada Maqueda, no es solo una gobernante curiosa, sino una reina poderosa y una sabia iniciada en busca de la verdad suprema. Su encuentro con Salomón no es solo político, es un evento espiritual y dinástico. Según el Kibra Nagas, de su unión nació un hijo, Menelik, quien se convertiría en el primer emperador de Etiopía y, supuestamente, llevaría el arca de la alianza desde Jerusalén a su reino. De repente, la reina anónima de la Biblia se transforma en la madre de una dinastía sagrada que conecta a Etiopía directamente con el linaje de Israel. Lo mismo ocurre con Melquisedec. En Génesis es un misterioso rey y sacerdote que bendice a Abraham, pero en textos gnósticos su figura adquiere una dimensión cósmica. Es presentado como un ser preexistente, un sacerdote celestial, un intermediario entre lo divino y lo humano que no pertenece a ninguna genealogía terrenal, porque su autoridad no proviene de los hombres, sino directamente de Dios. Esta visión lo eleva de un personaje histórico puntual a un arquetipo eterno del sacerdocio perfecto. Entonces, ¿por qué fueron excluidos estos textos? Las razones son complejas. Había conflictos doctrinales, ya que algunas de estas historias presentaban ideas que no encajaban con la teología que se estaba consolidando. Existía el riesgo de interpretaciones alternativas que podían desviar la atención del mensaje central. Y, por supuesto, había una amenaza al control teológico centralizado. Al establecer un canon, la Iglesia primitiva también establecía una autoridad, y estas narrativas alternativas, por fascinantes que fueran, representaban una dispersión de esa autoridad. Pero excluidos no significa irrelevantes. Siguieron circulando, inspirando y moldeando la fe
en los marestos del mundo antiguo, pero la búsqueda para completar estas historias no se detuvo en los textos apócrifos. El tapiz de la tradición oral, tanto en el judaísmo como en el islam, tejió detalles aún más profundos sobre estos personajes, mostrando cómo una misma figura puede ser vista a través de diferentes prismas espirituales. En el judaísmo, el poder de la tradición oral, plasmada en el Medrash y el Talmud, expande la psicología y el trasfondo de los personajes bíblicos de maneras asombrosas. Con respecto a Melquisedec, por ejemplo, algunos sabios rabínicos lo identificaron con Sem, el hijo de Noé. Esta conexión no es casual. Al ser Sem, Melquisedec se convierte en un guardián del conocimiento antiguo, un sobreviviente del diluvio que transmite la fe monoteísta original a Abraham. De esta manera, el encuentro entre ambos no es un simple cruce de caminos, sino una transferencia simbólica de autoridad espiritual desde el mundo antediluviano a la nueva era del patriarca de Israel. La tradición judía, por tanto, resuelve el misterio de su origen anclándolo en la propia historia bíblica. En el Islam, la reina de Sabá adquiere un protagonismo notable bajo el nombre de Belkis. El Corán la presenta no solo como una monarca rica, sino como una gobernante sabia y reflexiva que lidera un pueblo que adora al sol. Su historia con el profeta Salomón, o Sulemán, es una lección sobre la humildad, la razón y la fe. No es simplemente deslumbrada por la riqueza de Salomón, sino que es convencida por su sabiduría divina y, al final, somete su propio poder al Dios único y verdadero. En la tradición islámica, Belkis es un ejemplo de liderazgo femenino y de conversión sincera, una figura que elige la fe por encima del poder terrenal. Lo que resulta sorprendente es cómo el judaísmo, el cristianismo y el islam comparten estas figuras, pero cada tradición revela un aspecto distinto del mismo personaje. Es como observar un prisma espiritual desde diferentes ángulos, cada uno revela un nuevo color, una nueva faceta de la verdad. La reina de Sabá es una socia dinástica en Etiopía, una conversa ejemplar en el Islam y una buscadora de sabiduría en la Biblia. Melquisedec es un arquetipo sacerdotal en el cristianismo y un eslabón histórico en el judaísmo. Estas tradiciones no se contradicen, se complementan, mostrando la riqueza y la profundidad de estos testigos silenciosos. Más allá de los textos sagrados y las tradiciones orales, ¿existen huellas históricas de estos personajes? La arqueología y la historia nos ofrecen susurros, ecos tenues que sugieren que detrás de estas leyendas podría haber realidades tangibles. Aunque encontrar una prueba directa de una figura como Melquisedec es casi imposible, el contexto histórico nos da pistas fascinantes. La existencia de sacerdocios preabrahámicos en Canaán, dedicados a un dios supremo llamado El, está bien documentada. Melquisedec, como sacerdote del Dios Altísimo, podría haber sido un representante de una forma primitiva de monoteísmo que ya existía en la región antes de la llegada de Abraham, lo que haría su encuentro aún más significativo. ¿Fue una figura real o un arquetipo espiritual eterno? Quizás ambas cosas. En el caso de la reina de Sabá, las huellas son más concretas. Inscripciones antiguas en el sur de Arabia mencionan al reino de Saba, o Shiva, una civilización próspera que controlaba las lucrativas rutas comerciales del incienso y la mirra. La arqueología ha desenterrado ruinas de grandes ciudades y templos en lo que hoy es Yemen y Etiopía, ambos lugares reclamando ser el corazón de este reino. Su ubicación era estratégica, un puente entre África y Arabia, lo que le otorgaba un inmenso poder económico y cultural. Sabá no era un reino mítico, era un centro de riqueza, comercio y conocimiento astronómico. Aunque no tengamos una inscripción que diga aquí reinó la reina que visitó a Salomón, el contexto histórico confirma la existencia de un reino poderoso, gobernado a menudo por mujeres, que encaja perfectamente con la descripción bíblica. Estos susurros arqueológicos no prueban la Biblia, pero demuestran que sus historias están profundamente arraigadas en el mundo real del Antiguo Oriente Próximo. Entonces, ¿cuál es el impacto duradero de estas figuras? ¿Por qué seguimos hablando de ellas milenios después? Porque se convirtieron en arquetipos eternos que resuenan con la experiencia humana. La reina de Sabá encarna la sabiduría femenina, el poder legítimo que no se basa en la fuerza bruta, sino en la inteligencia y la búsqueda de la verdad. Representa el viaje del alma que, insatisfecha con su propio conocimiento, se aventura a buscar una sabiduría mayor. Es un símbolo de la diplomacia, la curiosidad intelectual y el liderazgo ilustrado. Melquisedec, por su parte, es el arquetipo del sacerdocio eterno, una autoridad divina que no depende de un linaje, una tribu o una institución humana. Representa un puente directo entre el cielo y la tierra,
una fuente de bendición que precede y trasciende las estructuras religiosas organizadas. En la tradición cristiana, su figura es crucial, ya que prefigura a Cristo, cuyo sacerdocio, según la epístola a los Hebreos, es según el orden de Melquisedec, es decir, eterno y universal. La fascinación por estas figuras revela una necesidad humana fundamental en la de completar la historia. No soportamos los vacíos narrativos. Buscamos en Chidú conexiones y un panorama completo. Los mitos fundacionales como los de estos personajes evolucionan y se expanden, porque en el fondo no solo hablan del pasado, sino que hablan de nosotros, de nuestra búsqueda de sabiduría, de nuestra necesidad de una autoridad espiritual auténtica y de nuestro anhelo por conectar con lo divino. Lejos de debilitar la fe, comprender estas historias en su totalidad la enriquece. Nos muestra que la revelación divina no fue necesariamente un evento único e instantáneo, sino un proceso continuo, una conversación entre Dios y la humanidad que se desarrolló a lo largo de siglos y a través de múltiples culturas. Nos enseña a apreciar no solo el texto escrito, sino también la tradición, el símbolo y el misterio que lo rodea. Y así llegamos a la última revelación. Tal vez estos personajes no fueron silenciados por accidente. Tal vez su influencia era tan vasta, tan universal, que simplemente no cabía en un solo libro, en una sola tradición. La reina de Sabá y Melquisedec no son meras sombras del pasado, figuras polvorientas en un texto antiguo. Son testigos silenciosos que, desde los márgenes de la historia oficial, nos invitan a mirar más allá de lo evidente. Su legado nos recuerda que la verdad a menudo se encuentra en las preguntas, no solo en las respuestas. Y quizás el verdadero mensaje nunca estuvo solo en lo que fue escrito, sino en lo que nosotros, impulsados por una curiosidad insaciable, decidimos buscar. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha fascinado descubrir estas historias ocultas, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas exploraciones. Hasta la próxima.